Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la explicación de la máquina síncrona. Vamos a continuar con con las diferentes versiones o las aproximaciones del circuito equivalente. Hasta ahora habíamos visto el diagrama fasorial, o lo más reciente que tiene que ver con el circuito equivalente, era el diagrama fasorial que tenemos aquí, en el que vemos cómo aparece un triángulo de fuerzas magnetomotrices. Tenemos una fuerza de excitación, aparece la reacción de inducido y las dos juntas nos dan la fuerza magnetomotriz resultante. Bien, y vemos cómo la fuerza electromotriz resultante es perpendicular a la fuerza magnetomotriz resultante y la fuerza magnetomotriz electromotriz de vacío es perpendicular a la fuerza electromotriz de inducción, de inductor, ¿vale? Entonces, eso ya sabíamos que las fuerzas electromotrices van desfasadas 90 grados con las fuerzas magnetomotrices que están en fase con los flujos magnéticos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a emplear esa información para desarrollar el esquema, el análisis lineal. Luego, cuando hablamos de análisis lineal, vamos a partir de la asunción de usar un rotor cilíndrico con permeabilidad lineal. Es decir, en la relación que hay entre fuerza electromotriz y fuerza magnetomotriz, vamos a considerar el tramo en la que la relación es lineal, este tramo de la curva. Entonces tendremos las fuerzas magnetomotrices, la resultante es igual a la de inducción más la reacción de inducido, los flujos también se pueden sumar y el hecho de que si las fuerzas electromotrices son proporcionales a las fuerzas magnetomotrices, entonces todo esto es análogo a decir que las fuerzas electromotrices, las E, también las podemos sumar. Es decir, estas van a formar un triángulo y estas van a formar un triángulo proporcional. ¿De acuerdo? Estará girado 90 grados, pero el triángulo será proporcional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a abrir el programa de las simulaciones para ver el circuito equivalente. Que se me había olvidado abrirlo. Vale, habíamos usado este diagrama para sacar el circuito equivalente y habíamos sacado esta expresión en la que se veía que los vectores de las fuerzas magnetomotrices formaban aquí un triángulo y la fuerza electromotriz resultante es perpendicular a la fuerza magnetomotriz resultante y la fuerza electromotriz de vacío es perpendicular a la fuerza magnetomotriz de inductor. ¿Vale? Pero ahí no habíamos asumido ninguna linealidad. Cuando asumimos la linealidad, lo que tiene que suceder es que no solo se lleven 90 grados, sino que además el tamaño de los vectores es proporcional. Y este de aquí, deliberadamente, yo no lo dibujé proporcional, ¿vale? Es el 80% del tamaño que voy a tener. Vamos a ver qué pasa cuando lo dibujamos con el tamaño correcto, ¿vale? Lo quito de aquí y pongo el tamaño correcto, ¿vale? Tal y como lo hemos dibujado, tal y como lo veis ahora, tenemos un vector E sub R que marca la tensión que tendríamos aquí en bornes, digamos, la resultante
de la inducción. Y después tenemos la caída de tensión en la reactancia de dispersión y en la resistencia, que aquí está representada por la distancia que hay entre E sub R y V. ¿De acuerdo? Esta caída de tensión en la resistencia, esta caída de tensión en la reactancia. ¿Vale? Ahora, en este circuito hemos separado, de nuevo aquí tenemos la tensión de vacío, y aquí aparece un elemento que representa la caída de tensión desde la tensión de vacío hasta E sub R. Es decir, en el diagrama fasorial, desde aquí, desde el vector de E sub 0 hasta el vector E sub R. Toda esta caída de tensión. Y ahora que hemos asumido que la relación va a ser lineal, en este modelo lineal, fijaos qué pasa cuando dibujamos un vector que haga esa diferencia. ¿Vale? ¿Lo veis? Aparece este vector. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, resulta que el vector que aparece aquí y que relaciona E sub 0 con E sub R es paralelo al vector que tenemos aquí. Esto de aquí es la caída de tensión en la reactancia de dispersión. Y entonces, lo que vemos es que resulta que lo que cae por la reacción de inducido resulta que también es paralelo a lo que cae en una reactancia. Por lo tanto, podemos decir que podemos modelizar esta caída de tensión como otra reactancia. ¿Lo veis? Esta caída de tensión es igual que esta. No en tamaño, pero sí tiene la misma forma. Si lo veis, cuando yo incluso... en realidad, esta caída de tensión tiene la forma de I por X, igual que esta de aquí. Es perpendicular a la intensidad siempre. Por lo tanto, este elemento de aquí, marcado como E sub P, yo lo puedo modelizar como una reactancia, como una bobina. ¿De acuerdo? Entonces, pasaría a tener un circuito equivalente en que tenemos E sub 0, una reactancia XP, que representa la reacción del inducido, una X sigma, que representa la dispersión, la resistencia del inducido, y si juntamos estas dos, porque esos dos efectos no los podemos diferenciar, lo llamaremos reactancia síncrona, y a todo el conjunto lo llamaremos impedancia síncrona. ¿De acuerdo? Nuestro circuito equivalente es simplemente una tensión E sub 0, una fuerza electromotriz E sub 0, y una impedancia ZS. ¿De acuerdo? Esto es así en el análisis lineal. Es así porque asumir la linealidad hace que este triángulo que forman las fuerzas electromotrices, este triángulo de aquí, hemos asumido que va a ser semejante, va a ser proporcional al triángulo que forman los bloques de fuerzas electromotrices. ¿De acuerdo? Y esa proporcionalidad hace que este lado se convierta en una caída de tensión igual que la que sucedería en una reactancia, en una bobina. ¿De acuerdo? Bien, ese es el razonamiento de cómo obtenemos ese circuito equivalente en el análisis lineal. ¿Qué se hace con ese circuito equivalente? Bien, pues para obtener los parámetros del circuito, que sería la reactancia o la impedancia síncrona, se hace un ensayo de vacío, y en ese ensayo de vacío yo voy variando la intensidad de excitación y voy trazando la curva de la tensión de vacío. ¿De acuerdo? Simplemente pongo el generador a funcionar, no conecto nada, y con diferentes niveles
de intensidad de excitación, voy trazando la curva de vacío, ¿vale? Esta de aquí. Cuando he terminado ese ensayo, realizo el ensayo de cortocircuito. En el ensayo de cortocircuito hago cortocircuito del generador y voy también haciendo cambiando la intensidad de excitación. Entonces, una me va a dar esta curva de aquí, que está referida al eje de la izquierda. La otra me va a dar esta curva de aquí, la lineal, que está referida a la derecha. ¿De acuerdo? Bien. Para cada punto de funcionamiento definiremos la impedancia síncrona como la relación que hay entre la tensión, entre E sub 0 y la tensión de cortocircuito. ¿Vale? Lo que va a suceder es que cuando empecemos a realizar el cálculo, no sabemos exactamente cuál es el punto de funcionamiento en el que estamos. Sabremos V, pero no sabemos E sub 0. Entonces, el proceso de cálculo será una iteración, ¿de acuerdo? Lo tenéis explicado en el libro de Freire Mora y cuando hagamos ejercicios lo veréis más claro, pero no quería meter un ejercicio en mitad de la teoría, lo veremos más adelante, el proceso de cálculo. Lo que sí que quiero que se vea es el cociente entre los valores de la curva de vacío y de la característica de cortocircuito es esta línea punteada, veis aquí, que es la curva de impedancia síncrona. ¿Vale? En la parte lineal, la impedancia síncrona se mantiene constante. En el codo baja rápidamente y luego ya, de nuevo, cuando esto tiene una pendiente relativamente constante, aunque sea plana, el valor de ZS también se mantiene constante. ¿De acuerdo? Bien. Respecto al valor del factor SCR, esto que aparece aquí, no voy a entrar en examen. Si queréis echarle un vistazo por ver más explicaciones, hace referencia a valores más o menos razonables de ese tipo de máquinas. Pero lo importante que quiero que os quedéis aquí es de dónde sale el poder representar la reacción de inducido con una bobina y el proceso que explicaremos en problemas de cómo obtener la impedancia síncrona. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el análisis lineal. Nos vemos en el siguiente.